Kiali no toca Lilica al Tonac. El sol Tonatiuh alcanzó su cenit y nosotros llegamos a la 10ª casilla de la 23ª el Tonali Matlacli Olin, una coordenada del rumbo del Tlahuistlampa, por donde sale el sol, el oriente. El color es el rojo. En esta trecena tenemos como regente a Xutecutli y corregente a Xipetotec. Ambos nos hablan de dar el tona a los demás y de transformar a otros, porque Xipetotec puede ser la piel que te quitas o la piel que te pones. Y Xutecutli es el fuego alquímico que transformara hace mucho tiempo, según el relato mitológico, a 2 númenes en soles, a Teziztecat, que fue el que se ofreció, el señor del caracol, y a Nanahuatzin, que fue llamado por Quetzalcóatl para convertirse en el 5.º sol. Bueno, así tuvimos, después de ese relato mitológico, la creación del sol y la luna. Matlacli Olin nos hace pensar en esta ocasión en Nanahuatzin. Nanahuatzin, que lo vemos aquí representado, era un ser contrahecho, lleno de bubas. Había vivido como le había complacido y recibió ese llamado de Quetzalcóatl. Él está personificando para mí la humildad entendida como una virtud que permite el movimiento y el cambio, porque cuando Quetzalcóatl le dice, sé tú, bubocito, él sin pensarlo mucho va y se entrega a la gran hoguera y se convierte en el sol. Esta palabra humildad hoy tiene que significarnos y permitirnos ese movimiento. Etimológicamente, esta cualidad viene de humus, que significa tierra fértil. Es lo que nos permite adoptar una actitud abierta, flexible y receptiva para poder aprender aquello que todavía no sabemos. La humildad está relacionada con la aceptación de nuestros defectos, debilidades y limitaciones. Así Nanahuatzin, siendo humilde, se lanza a la hoguera y se convierte en ese sol maravilloso que hoy podemos ser nosotros mismos. ¿A quién tenemos en el numeral 10? Pues tenemos a Yayauquitezcatlipoca, el espejo de obsidiana, el espejo de humo, esa sombra que es necesaria para reconocer nuestra luz, para entender que podemos ser solecitos. Y como señor de la noche, tenemos a Mictlantecuhtli, el que resguarda el espacio de silencio y de creación, donde los saberes sagrados nos aguardan. Bueno, pues es una coordenada para mí maravillosa y de transformación, una invitación al cambio, al movimiento. Podemos decir, soy humus, tierra fértil y receptiva, reconozco mis límites no como muros, sino como el barro sagrado donde Nanahuatzin siembra la semilla de mi próxima evolución. Me despojo hoy de las formas que me aprisionan y en la hoguera de Xutecutli, en esa hoguera de la conciencia, mi humildad es el combustible que me convierte en el sol que late. Y tengo para ti un canto para despertar esto que somos. Hay silencios que pesan como la piedra de los templos, silencios donde la tierra, este humus que somos, aguarda el momento de su propia ruptura, porque para ser sol, primero hay que mirarse en el barro, para ser luz hay que reconocerse en ese espejo de obsidiana, en la sombra que proyectamos en el gran Yayauquitezcatlipoca. Mírate ahí, en esa superficie oscura donde Yayauquitezcatlipoca te observa. No busques la joya, busca la llaga, la herida. No busques el adorno, busca la verdad de tu propia limitación, porque es en esa olla de creación que hoy nos presenta Nanahuatzin, donde la tierra, hecha fértil y regada por las aguas de la vida, cocinaremos el milagro que somos. Nanahuatzin no llegó al fuego con plumas preciosas, ni con acantos de soberbia. Llegó con su humildad, con la desnudez de quien ya no tiene nada que perder porque lo ha entregado todo. Y fue ese ser, ese numen,
el que parecía pequeño a los ojos del mundo, quien tuvo la determinación y la fuerza que le diera Yayauquitezcatlipoca en esta coordenada, quien se lanza al vacío para convertirse en un nuevo latido. Así que hoy di con gracia, con gusto y con toda la fuerza de tu ser: soy la tierra fértil, el humus que recibe la semilla. Me inclino ante la vida con la frente en el suelo. Me posiciono en lo alto de la montaña, pues solo quien se encuentra en el barro, en la tierra, reconoce y sabe la maravilla de su ser, como esa vasija preciosa en donde el cielo haya consuelo. En la olla de barro, en esa de Tlaltecutli, he convertido mi historia, mis sombras, mis dudas, mis miedos y mis dones, mezclados con el agua de la gran Chalchutlicue y su gloria, aguardando el calor que transmuta las viejas visiones en un sol renacido. Bajo el fuego de los ancestros, en los cráneos de luz, Xutecutli despierta el calor de los tiempos. El fuego interno, ese que llamo Chantico, se enciende en mi pecho. Se hace luz en medio de toda esa hojarasca, todas esas memorias viejas, antiguas y todo lo que he trascendido. Y mi fuego interno se vuelve el motor de los vientos. Hoy yo mismo soy Nanahuatzin, me arrojo a la hoguera sagrada, ofrendo la forma pequeña, el trauma y la limitación, pues la humildad no es carencia, es la puerta dorada que convierte mi llaga en la luz de una nueva creación. Me miro al espejo humeante en esa noche de Yayauquitezcatlipoca y asumo el mando de mi ser con él. Con el gran Yayauquitezcatlipoca, yo soy la roca que invoca y que pide a la intuición la flecha que rompe cualquier barrera. Olin, movimiento, mariposa que vibra en el aire. No soy estatismo, soy flujo, trayectoria, sentido. Mi corazón late tan fuerte que ya no hay desaire que no salpique a mi pueblo, a mi comunidad, con el ritmo encendido. Y cuando el día decline y el silencio me llame al reposo, bajaré contento al Mictlán de la mano de Mictecacihuatl. Allí, en la quietud de la muerte, el descanso es gozoso. En ese mundo onírico encontraré el descarnado hueso y brotará en mí la flor, el aroma de Xochipilli, de Xochiquetzal. Que este tonali sea una invitación para que ese sol que eres se muestre, tanto en este espacio-tiempo en el que estamos despiertos y compartiendo, como en ese mundo onírico en el que espero encontrarte, para tomarnos un pulque y seguir platicando de esta maravillosa coordenada. Y recuerda que hoy llevas al Mictlán el fuego de Xutecutli, la fuerza y la humildad de Nanahuatzin y los ojos, ¿sabes de quién? Del ave que acompaña a Yayauquitezcatlipoca de Tecolot. Así que abre bien los ojos y si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Timotasque. Y estoy aquí muy contenta compartiendo con una mujer maravillosa que es mi maestra también, mi amiga Mar. Y bueno, pues desde este su rinconcito les mando un fuerte abrazo cargado de tona y seamos esos seres humildes que se transforman en soles. Miren, me compré estos aretes maravillosos, son como un chimali para mí hoy. Saquemos ese guerrero, a ese Yayauquitezcatlipoca que nos habita en el numeral 10 que estamos hoy.